Muñoz y su familia, y es que los hijos de la alcaldesa, nos referimos a los biológicos, y también su marido están en una sociedad panameña acusada de blanqueo, Conchi Gil. Son los nuevos documentos y el nuevo capítulo en este culebrón en el que pues, está salpicada la alcaldesa de Marbella. El documento en el que vemos aparece el nombre de los hijos y también de su marido y su cargo dentro de esta asociación panameña, de esta sociedad que además está acusada de blanqueo de capitales como presidente, secretario y tesorero. Pero vamos a ver por partes cómo se desarrolla toda esta trama. Hablamos de esta sociedad, de Leslie, una sociedad panameña, como decimos, acusada de blanquear dinero y sobre todo por un valor en una operación de 230.000 euros, mediante la cual se adquirió una finca en 2010 en Marbella. Vale, el juez determina, o así lo cree él, que el beneficiario, supuesto beneficiario de esta sociedad, sería esta persona, el hijastro de la propia alcaldesa. Pero no solo eso, sino que además él es uno de los 27 procesados por la Audiencia Nacional. Según el juez, el cabecilla de una organización criminal que traficaba con droga entre España y los países nórdicos. Bien, la Audiencia Nacional también entre los procesados señala la vinculación del propio marido de la alcaldesa. Dice que habría actuado de manera activa en ese blanqueo de capitales. Pues la nueva información lo que plantea es una encrucijada para la alcaldesa. Antes de conocerse todo esto, ella decía que no había ningún tipo de vinculación con ella o con el ayuntamiento. No hay absolutamente ninguna vinculación con el Ayuntamiento de Marbella. Absolutamente ninguna. Con nadie absolutamente del equipo de gobierno. Por supuesto, conmigo como alcaldesa, ni a título personal, ni como alcaldesa. Es una investigación judicial que se abrirá un juicio y a partir de ahí se tendrán que defender aquellos que se tengan que defender. Esto lo comentaba antes de esta nueva información, los nombres de sus hijos y de su marido en esta sociedad panameña que está acusada, como decíamos, de blanqueo. Hablamos de los hijos porque ellos dos aparecen en este caso como director presidente y director secretario. Lo cierto es que en los últimos días hemos visto a la alcaldesa también en el Senado. Allí veíamos que era esquiva con las preguntas de nuestros compañeros, pero sí intentaba hablar de cerca con Elías Bendodo. El presidente Juanma Moreno ha evitado en todo momento apoyarla de una forma firme. Al día de hoy no hay ninguna imputación hacia la alcaldesa ni a ningún miembro de la corporación, al que yo conozca, vamos. Estamos nosotros esperando, no tenemos ninguna información más de la que ha salido en los medios de comunicación. O sea, que apoyan a la alcaldesa. No tengo, estoy diciendo que no tengo ninguna información más. Muchas gracias. Eso ocurría antes de saber esta nueva información. Con estos nuevos datos, los nombres de sus hijos y de su marido, ahora mismo la oposición piden una comisión de investigación sobre todo este asunto. El ayuntamiento, sin mayor dilación, acometa la constitución de una comisión de investigación que ponga negro sobre blanco. José Carlos Villanueva es delegado de Voz Populi en Andalucía. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina, Iñaki? Buenas tardes. A ver, vamos por partes con la información que publicáis hoy, por lo que hasta ahora lo que teníamos era que el marido y el hijastro de la alcaldesa estaban procesados por organización criminal y blanqueo procedente del narcotráfico. Y una de las cosas que tú cuentas hoy es que dos hijos de la alcaldesa, no el hijastro, dos hijos están en una sociedad panameña a la que precisamente se apunta desde el juzgado como una sociedad que se utilizaba para ese blanqueo. O sea, que estamos hablando ya de que era una cuestión casi familiar, salvo de la alcaldesa, que de momento no aparece en ningún sitio. Bueno, vamos por partes. Lo primero de todo, Cristina, acotar que en ningún momento los dos hijos biológicos de la alcaldesa han sido imputados. Nosotros en Voz Populi lo que hemos contado son hechos demostrados, porque yo personalmente he podido acceder al registro mercantil de Panamá. Siempre se habla de Panamá, paraíso fiscal, opacidad y demás. Vosotros sabéis mucho de esto, los Panama Papers en La Sexta y demás. Pero cuando uno quiere acceder al registro mercantil de Panamá, que es público, puede. Habrá ciertas limitaciones, pero yo he llegado donde he podido llegar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esta sociedad ya había sido utilizada, lo habéis explicado muy bien, en 2010 por el hijastro de la alcaldesa, y el juez García Castellón, que se limita a decir que es una sociedad panameña controlada por la familia Brover, yo lo que he hecho es ampliar esa información, la investigación periodística, y poder demostrar que verdaderamente quienes están detrás son el marido y los dos hijos biológicos de la alcaldesa. ¿Cuándo aparecen en la sociedad? Pues 9 años después
de la operación que hace el hijastro. Es decir, el juez ya en 2010 vinculaba esa operación a la familia de la alcaldesa, pero estos señores, el padre y los dos hijos de la alcaldesa, el marido de la alcaldesa y los dos hijos de la alcaldesa, deciden, por la razón que sea, por cierto, cuando el juez García Castellón está iniciando el sumario en la Audiencia Nacional, aparecer en esa sociedad. Por cierto, un detalle muy importante, Cristina, Iñaki, y es que otro quebradero de cabeza también para la alcaldesa, no solo por esto, sino porque su marido y sus hijos en Panamá, el domicilio que dan es una casa, señora casa, por cierto, ya hablaremos de ella, en Suecia, declarada por la alcaldesa en el Senado, que ella posee al 50% con su marido. Es decir, el domicilio de la propia alcaldesa está vinculado a esa sociedad panameña. Claro, porque ellos en el registro notarial, la empresa la registran en ese pueblo de Suecia donde la alcaldesa, su marido, tiene una casa a medias. Caramba. Correcto, donde tiene, Iñaki, sí, te voy a decir, es importante, donde tiene una casa a medias, sino de, por cierto, no lo digo yo, sino numerosos medios de comunicación españoles, el propio Mariano Rajoy ha estado en esa casa navegando en un barco, porque es una casa, ya os la enseñaré, con atraque, es una localidad turística muy costera de Suecia, y bueno, pues dan como domicilio en Panamá esa residencia, que por cierto, yo voy a hacer un inciso, la alcaldesa hace grandes y costosas campañas de empadronamiento en Marbella para extranjeros, y claro, yo le preguntaría, si sus hijos declaran un domicilio en Suecia y su marido también, ¿sus hijos dónde pagan impuestos? ¿En Suecia? ¿En Marbella? ¿Pagan algo en Marbella? En fin, serían otras preguntas para hacerlo, ¿no? Claro, porque no solo la empresa está radicada allí, sino que también se registraron padre e hijos, como que vivían en esa casa en Suecia. Te quiero preguntar por esta sociedad utilizada para blanquear, parece que sale una cantidad de 230.000 euros, blanqueada a través de una finca de Marbella. ¿Cuál podría ser, no sé si tú lo conoces, José Carlos, el origen de ese dinero? Porque claro, si resulta también que el hijastro de Ángeles Muñoz está procesado por ser el jefe de una trama sueca de transporte de hachís y marihuana hasta Suecia, no sé, ¿cuál es el origen del dinero de la empresa que se utiliza para blanquear? Yo ni quito ni pongo rey y me limito a reproducir en este caso lo que dice el juez García Castellón en su auto de procesamiento, que es muy claro. O sea, para él el blanqueo, el dinero blanqueado, proviene presuntamente de negocios de narcotráfico, es decir, de esas operaciones que se hacen entre España, claro, el hachís, la marihuana, bueno, proviene de procedencia Marruecos y demás, pasa por la Costa del Sol y luego va a Suecia, ¿no? Ese es el modus operandi. Pero os comento también, claro, habrá telespectadores de Más Vale Tarde que piensen, bueno, una operación de 232.000 euros, ya, pero es que estamos hablando de una operación de 232.000 euros de un total blanqueado, según el juez, de 7,3 millones. Es decir, la operación que os estoy comentando, donde aparece la sociedad panameña, donde están los hijos de la alcaldesa y el marido, forma parte de ese monto total de 7,3 millones, ¿no? Eso es importante. José Carlos, yo te quiero preguntar por otros documentos de los que hablas en tu artículo, que son los contratos que una empresa consiguió del Ayuntamiento de Marbella. Una empresa que está, al parecer, administrada por un testaferro del hijastro de la alcaldesa. Entonces, que el hijastro, con un intermediario, habría conseguido contratos con el Ayuntamiento de Marbella, que, en fin, que dirige su madrastra. Yo te lo tengo que preguntar, porque esto cada vez suena más un poco a la infanta Cristina. O sea, si toda la familia de la alcaldesa está metida, unos procesados, otros con una sociedad para blanquear, otros que tienen, al parecer, un contrato con el Ayuntamiento de Marbella, quiero decir, la alcaldesa no sabía nada. Ella es verdad que no está imputada, pero, hombre, tiene un tinglao doméstico importante. Claro, yo lo que no me explico a día de hoy, Cristina, es que la alcaldesa en ningún momento dé explicación alguna, o tampoco la delegada de urbanismo, que por cierto hoy ha hablado de campaña indecente, ¿no? Bueno, ahora resulta que es indecente el juez García Castellón. Bueno, no me explico que Ángeles Muñoz, valga la redundancia, no explique a su vez todos esos contratos de Nils Fischer. Nils Fischer es una pieza clave en esta investigación, es considerado testaferro del hijastro de la alcaldesa y además figura, esto es importante, yo lo publiqué en su día, en sociedades con otros familiares de la alcaldesa, como una hermana y un sobrino, que en este caso de García Castellón de la Audiencia Nacional no tienen nada que ver. Pero bueno, es curioso. Y ya os apunto también, hoy yo informaba de ello en Twitter,
según me ha llegado la captura, porque la verdad puede parecer una anécdota, pero también es importante que uno de los hijos de la alcaldesa que aparecen en esa sociedad de Panamá es patrocinado por Codecosol, que es la empresa de los contratos de la que tú me preguntas, Cristina. Sí. O sea, en su coche de carreras, porque este chico corre en rallies y demás, entre los patrocinadores que tiene este chico, Cristian Brover Muñoz, figura, además del Casino de Marbella. Por cierto, ¿os acordáis de la discoteca Opium, donde hubo tiroteos y demás este verano? Bueno, pues también patrocina a este chico, ¿no? Y Codecosol, Construcciones Costa del Sol, Denise Fischer, también patrocina. Entonces son cuestiones que, no sé, tendría que explicar la alcaldesa, ¿no? ¿Qué hace un patrocinador que es un adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Marbella patrocinando a su hijo en rallies? Ya. Pues yo me pregunto eso, ¿no? José Carlos, cuántas coincidencias, qué de cosas, desde luego. Pues nada, tú sigue tirando del hilillo, ya nos iremos enterando de qué es lo que pasa y hasta dónde llegamos siguiendo todas estas pesquisas. Nos hacemos preguntas. Hay que hacer. No podemos evitarlo. Gracias, José Iñaki, Carlos. Cristina. Un abrazo. Buen fin de semana a todos. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues vamos.